pesar de una campaña electoral con muchos sobresaltos, Donald Trump logró una victoria avasallante en las elecciones en Estados Unidos. Y de aquí parten muchas interrogantes relacionadas al conflicto con Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy en este su espacio sin censura, cara a cara. Y para ello traigo como invitado a Impacto Venezuela a Arthur Estopinan. Él es analista político, conservador republicano y también presidente de The Estopinan Group. Bienvenido a cara a cara. Muchísimas, muchísimas gracias, un placer. Saludos a todos los amigos ahí en Venezuela, en Sudamérica. Gracias a usted por compartir con nosotros este espacio en un momento histórico para su país, pero en Ujú. donde hay una incidencia política y social también con relación al contexto que vive Venezuela, una crisis postelectoral reciente, pero un problema que data de más de 25 años de un sistema en donde se han dado altos y bajos con los diferentes gobiernos de Estados Unidos. En la anterior gestión de Donald Trump, su último año, 2019, pues ejecutó acciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Nuevamente regresa a la Casa Blanca y los venezolanos están a la expectativa, sobre todo los opositores, sobre qué medidas podría o debe tomar Donald Trump en este nuevo gobierno contra el gobierno de Venezuela. Hay dos factores muy importantes en esta dinámica, ¿verdad? Número uno, el senador Marco Rubio, que es un senador del estado de la Florida, es uno de los líderes que está siendo nombrado por aquí en Washington. Se comenta abiertamente, mucha de la prensa lo ha reportado, que él es uno de los candidatos líderes para ser secretario de Estado de los Estados Unidos. El senador Marco Rubio jugó un papel muy importante en el mandato previo del presidente Trump y esperamos que así también lo juegue, ya que es cubano-americano. Él conoce bien la situación de Venezuela, conoce muy bien América Latina y ese papel como secretario de Estado va a ser clave en la situación con Venezuela y apoyando la oposición porque el pueblo de venezolano votó para un cambio, igual que el pueblo americano votó para ese cambio. El único interrogativo es que lamentablemente en Venezuela la oposición no ha podido tomar el poder o no lo han permitido el proceso de transición. Otro factor muy importante se llama el senador Rick Scott de la Florida. El senador Rick Scott se comenta que va a ser uno de los tres candidatos para la presidencia del Senado de los Estados Unidos. El Senado de los Estados Unidos es uno de los clubes más exclusivos del mundo. El poder que tiene ese cuerpo en el Congreso de los Estados Unidos es extraordinario. Y como líder del Senado, si gana el senador Scott, porque ahora está o dos más contundiente, el senador Cornyn de Texas y el senador Thune de South Dakota. Esos son los tres candidatos. El senador Scott quiere que el presidente Trump lo apoye abiertamente por obviamente la popularidad que tiene el presidente Trump con todos los senadores y el pueblo americano, ¿verdad? Entonces, el senador Scott también con el senador Rubio, históricamente por ser senadores de la Florida, han tenido una mano muy dura contra el régimen de Maduro a favor de la oposición venezolana. Pero qué medidas se podrían implementar desde su experiencia o como usted ve que se maneja el sistema de gobierno en Estados Unidos? Bueno, por varias gestiones. Número uno, en mi opinión, yo creo que obviamente sanciones más fuertes contra Venezuela. Número dos, involucrar ¿Contra directamente. Venezuela o contra el gobierno de Nicolás Maduro? Eso es una buena interrogativa.
Me imagino que, porque el presidente Trump ha dicho abiertamente que va a ahorcar la economía cubana, porque como lo hizo en una vez previa, me imagino que tomará la misma postura con Venezuela. La comunidad venezolana americana en los Estados Unidos está adquiriendo más poder político y más influencia política. Es decir, está unida en estos momentos. En el pasado no estaba tan unida, pero ahora sí está unida y resuelta a apoyar a la oposición con el presidente electo González, con la señora María Corina Machado. Entonces, esa es la postura que la comunidad venezolana americana ha tomado, y el presidente Trump, en mi opinión, con la asesoría de, ojalá que gane, sea seleccionado el senador Rubio, van a tomar una postura bien fuerte. Sanciones en estos momentos en contra de Maduro, en contra la economía de Venezuela. Yo creo que las dos son opciones buenas. También se ha comentado aumentar el precio de captura de Maduro a $100 millones. También se ha comentado hablar con los países que están en contra de los Estados Unidos, adversarios, se puede decir, China, Rusia y Irán, que tienen influencia en Venezuela. Eh, el presidente Trump va a tener una postura bien fuerte, en mi opinión, que los Estados Unidos y el continente de los Estados Unidos, el hemisferio occidental, queremos que sea libre de influencia de otros países del extranjero. Ahora, esa batalla quizás va a ser una batalla más profunda, pero ni el líder Xi, ni el líder ruso, ni los ayatolas de Irán van a querer confrontar a las fuerzas militares más poderosas del mundo, que son los Estados Unidos. Entonces, y el presidente Trump no está interesado en una guerra, pero sí está interesado en proteger al hemisferio occidental de una influencia extranjera que puede traer preocupaciones para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Nicolás Maduro recientemente le ofreció a Donald Trump una oportunidad de oro, así lo dijo, para dialogar y hacer las cosas bien por la paz global. Es decir, lo está llamando a diálogo. Es bien cierto que ellos ya han conversado o conversaron en la gestión anterior de Donald Trump, pero en este momento en donde se muestra un Trump más agresivo, más fuerte a la hora de actuar, ¿usted cree que en el contexto actual que se está viviendo a nivel mundial, porque no solamente es en Venezuela que hay una crisis en el Medio Oriente, etcétera, cree que Donald Trump se pueda sentar a dialogar con Nicolás Maduro? Yo no creo, porque políticamente no le va a beneficiar al presidente Trump. El presidente Trump, por lo que yo tengo por fuentes extraoficiales, como en inglés se dice back channels, le ha pedido al primer ministro de Israel y le ha pedido al presidente Zelensky de Ucrania que concluyan esos conflictos militares en sus respectivos países. Entonces, yo no pienso que eso va a durar mucho más tiempo, porque los conflictos, en mi opinión, quizás vamos a ver un conflicto entre Irán e Israel. Las fuerzas militares de los Estados Unidos están llegando mucho más a esa zona del Medio Oriente para ayudar a Israel si los Estados Unidos, si Israel necesita nuestra ayuda. Pero el presidente Trump se ha distinguido en el pasado como un hombre que no quiere guerras, no quiere que los Estados Unidos participen en una guerra innecesariamente. Él sí emitió una bomba decisiva en Afganistán, que trajo a los talibanes a negociar con él. Y él le dijo: si ustedes me matan a un americano, un soldado americano, usted y toda su familia no va a existir más. Y ellos saben que los Estados Unidos tenemos la inteligencia, los satélites, para ver en dónde vive cada persona y la familia, etcétera. Entonces, ellos se tranquilizaron.
También lo hizo con ISIS en Siria y en Irak. Sí. ISIS, como ustedes se recuerdan, es el grupo extremista islámico que también los liquidó en 6 meses, que el previo presidente Obama no había podido hacerlo. Así que el papel que va a jugar Trump, en mi opinión, es un papel diplomático con el señor Maduro, pero un papel decisivo. Si le pedirá a Rusia o a la China que detengan sus influencias en Venezuela, eso yo no sé hasta qué punto será posible, pero como hemos visto, el líder ruso, el líder chino, los dos felicitaron a Trump. Ellos conocen quién es el señor Donald J. Trump y no quieren ningún problema con él. También hay un personaje de su país que es Elon Musk, que Nicolás Maduro lo ha presentado como su archienemigo, un empresario poderoso, obviamente el dueño de la red social X, y que ha apoyado al actual presidente electo Donald Trump en toda su campaña. ¿Qué incidencia puede tener Elon Musk en lo que es el conflicto con Nicolás Maduro? Yo creo que sí, que eso es un buen punto, Matilde, porque el problema es Mildred, que, Mildred. perdón, eso es un buen punto. El problema es que Elon Musk va a cortar, o por lo menos dicho que quiere ayudar al presidente Trump a cortar el 75% de los empleos burocráticos del gobierno federal. Los Estados Unidos tienen una deuda externa de 35, 36 trillones de dólares. Estamos ya pagando $1 trillón cada 6 meses del interés de esa deuda. Eso es insostenible. Y como usted bien mencionó, el señor Musk, es un buen empresario y él va a ayudar al presidente Trump a cortar todos esos gastos innecesarios. Y él cree en la libertad y expresión libre. Por eso él argumenta que compró a Twitter, ahora que se llama X. Tuvo, como todos sabemos, la disputa pública con el presidente Lula de Brasil, que Lula lo expulsó de Brasil. Así que yo creo que ese tipo de influencia con el señor Musk va a ser importante. Venezuela es un país muy importante que tiene muchos recursos naturales que yo creo que pueden beneficiar a las nuevas tecnologías del futuro, la innovación que el presidente Trump quiere enfocar, a que los muchachos estudien ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, para que puedan competir en una economía global. Porque estamos compitiendo con los chinos, con los hindús, con todas las economías del mundo y necesitamos esa nueva tecnología. Y Venezuela, pues, es un país importante en todo lo que son los recursos naturales y eso es un punto muy importante. ¿Cómo vería la figura de María Corina Machado, líder opositora actualmente en la clandestinidad aquí en nuestro país, y a Edmundo González Urrutia, quien pues se habla de que ganó las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, pero está en el exilio, está en Europa y está haciendo una gira internacional y se prevé que vaya a los Estados Unidos próximamente? Pues yo lo que pienso es que la señora María Corina Machado la ven aquí en los Estados Unidos como una mujer que es luchadora, una mujer inteligente que pudo utilizar el proceso electoral en Venezuela a ayudar a traer la victoria que la oposición pudo lograr. Entonces, aquí en los Estados Unidos, el presidente Trump, en mi opinión, el senador Marco Rubio, el Congreso de los Estados Unidos y el liderazgo republicano la va a apoyar en todos los medios que sea posible. Particularmente la amenaza contra la seguridad nacional de los Estados Unidos, ya sea
la influencia que tiene Hezbollah en Venezuela, en la industria banquera. Los Estados Unidos tienen toda esa inteligencia y eso es algo que le preocupa al presidente Trump. ¿Por qué no han podido dar con la captura de Nicolás Maduro si él ha salido de Venezuela y lo hemos visto recientemente? Ahora también la justicia argentina solicitó alerta roja de Interpol y ahora el gobierno venezolano solicitó alerta roja de Interpol para Edmundo González Urrutia. ¿Por qué Interpol no ha actuado? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo lo ve? Muy buena pregunta. Eso hay que preguntarle a los asesores del presidente Joe Biden. Se comenta que lamentablemente, y por eso la comunidad venezolana americana está enojada con el presidente Biden y la señora Harris, porque ellos tuvieron varias medidas como el levantamiento de las sanciones, el intercambio de prisioneros que eran convictos aquí en los Estados Unidos. Todos esos medios, la comunidad venezolana americana, también como la comunidad que apoya la democracia, no nos podemos entender cuál es la razón, cuál es el objetivo de todas esas medidas que se llevaron a cabo. Y entonces hay que preguntarle al presidente Biden y a sus asesores, ¿por qué usted no ha tomado un liderazgo más contundente a favor de ayudar a la oposición? Lo vemos en México, lo vemos en Colombia, lo vemos en Chile, Perú, todos los países, Brasil, que son amigos de Maduro, que están diciendo, tienes que respetar a las voces de los venezolanos. Votaron por un cambio y ese cambio está en la oposición. Viene el 10 de enero y también el 20 de enero. El 10 de enero es la toma de posesión en Venezuela y lo hará Nicolás Maduro, según lo afirmó él mismo, la Asamblea Nacional, el Parlamento de nuestro país, pues ya le hizo la invitación formal. Edmundo González Urrutia había dicho que venía a Venezuela ese día, ya con esta solicitud de orden de captura de Interpol, pues el gobierno le está diciendo, si vienes te voy a meter preso. Eso es un escenario que está ahí latente, muy reciente, pero también está el 20, que tomaría posesión Donald Trump. Hay un periodo de 10 días, nada más de distancia. Una vez que si Nicolás Maduro asume el 10 de enero y luego Donald Trump el 20, ¿qué escenario ve en ese momento para ambos países? Bueno, yo lo que pienso es que obviamente el presidente Trump no tiene el poder bajo la Constitución, ¿verdad?, de actuar como mandatario del país hasta el 20 de enero. Pero la realidad es que los Estados Unidos, en mi opinión, va a obtener el apoyo de la Unión Europea y de todos los países que sea necesario. ¿Hasta qué punto con el líder chino, con el líder ruso, Claro. va a tener influencia para pedirle a Nicolás Maduro que apoye a la oposición o que apoye a la decisión del pueblo venezolano? ¿Hasta qué punto eso se va a llevar a cabo? No lo sé, pero tratar de quizás Negociaciones. Esto van a ser negociaciones, bueno, negociaciones que negociaciones que sean claras a que la oposición tome el poder. Y en mi opinión van a tratar de ahogar económicamente al régimen de Maduro. ¿Cómo lo harán? No, no sé, a pero pesar de que el pueblo venezolano va a sufrir las consecuencias, porque eso es una Y, y, realidad. y ese es el problema. El problema es que se han ido de Venezuela, han huido de Venezuela 7, 8 millones de venezolanos. Entonces ahora, si, Hay más. si hay otro éxodo masivo de venezolanos a todo el mundo, entonces, ¿qué significa eso para los hermanos países vecinos? Inestabilidad. Entonces, la presión en contra de Nicolás Maduro va a continuar. El factor de que él perdió, de acuerdo a los líderes opositores venezolanos, las elecciones y que dijo, yo no me voy de aquí, eso es inaceptable. Los líderes responsables del mundo no pueden aceptar eso.
y hasta qué punto con corto de una intervención militar que se haga en Venezuela. No sé esas medidas, pero esos son algunos de las medidas que como analista político de tantos años yo le puedo destacar que van, pero que se van a sentar con los brazos cruzados los Estados Unidos de América sin tomar ningún tipo de acción para ayudar al pueblo venezolano, en mi opinión, no pienso que eso va a suceder con el presidente Trump que cuando sea instituido como presidente. Bueno, él dijo mano dura contra los regímenes autoritarios. Para finalizar, Arthur, por favor, el Sí. tema migratorio, que lo acabas de mencionar un poco, pero él también prometió mano dura contra la migración. Entendemos que nuestros hermanos venezolanos han migrado muchísimo, pero también se han colado los delincuentes en esa andada de migración. Pero ¿cómo ve el pronóstico de las medidas que pueda tomar Biden en contra de la migración irregular, pero también en ese apoyo que necesitan los venezolanos, que es lo mismo que pasó con Cuba, realmente? Están saliendo por una crisis, están buscando un respiro y cada vez se les hace más difícil poder llegar a los Estados Unidos. Pues mire, señorita, el factor importante aquí es que, en mi opinión, el presidente Trump va a comenzar a deportar y arrestar de inmediato a todas las gangas criminales como Tren de Aragua. Los americanos ya lo pronuncian bien, Tren de Aragua. Es increíble. El Tren de Aragua se ha convertido en un nombre que todo el mundo conoce, pero lamentablemente no algo bueno, sino algo malo. Él ha prometido de inmediato, y yo estoy convencido que si tiene que utilizar a la Guardia Nacional de cada estado para arrestar, capturar y arrestar a estos individuos que lo que están es asesinando y violando a las muchachas, a las muchachas jóvenes aquí, a las americanas en los Estados Unidos, lo va a hacer. Así que él es un hombre de acción, es un hombre que hace lo que dice y por eso el pueblo americano lo ha electo de una manera tan contundente, como usted bien mencionó. Así que, en mi opinión, va a comenzar por arrestando y deportando a todos estos agentes criminales y aquellos que tienen vínculos con grupos extremistas islámicos. También me imagino que va a implementar el ban que fue en el pasado de todos los países que son islámicos, terroristas islámicos. También va a comenzar a darle otras oportunidades. Ahora, si renueva el estatus temporal migratorio que esta administración le otorgó a los venezolanos mientras que existe esta crisis, no lo sé. Yo sí pienso que es algo justo. Yo sí apoyo a ese estatus migratorio temporal porque el pueblo venezolano lo necesita. Pero yo sí sé que todos los agentes criminales van a ser deportados Debe de ser, primero. como debe ser. Arthur, Así es. muchísimas gracias por Mucho gusto. compartir con nosotros tu análisis en torno al panorama nacional de tu país y internacional con el de nosotros y viceversa. Es importante que también los venezolanos escuchemos qué piensan allá en los Estados Unidos. Nosotros tenemos nuestras posiciones aquí, por supuesto. Hay un país dividido, eso no es mentira, mayoría, minoría, pero hay un país dividido en cuanto a lo que se quiere o no, pero hay un punto común. Queremos que Venezuela salga adelante, que todo cambie para mejor y en eso vamos a seguir trabajando los que continuamos en Venezuela. Apostamos a nuestro país porque los venezolanos somos buenas personas. Sí, yo estoy convencido de eso. El pueblo venezolano, y lo más triste es que hay tantos venezolanos que han tenido muchísimo éxito en los Estados Unidos, éxito social, éxito económico, los venezolanos son unas personas bellas, no solamente física, como las mujeres venezolanas que han ganado tantos concursos de belleza,
pero también intelectual y es algo extraordinario. El capitalismo es el vínculo que puede crecer una economía. Lamentablemente, el sistema socialista, globalista, que los demócratas trataron de implementar aquí en los Estados Unidos, fracasó. Y como ha fracasado en Venezuela, como ha fracasado en Cuba, en Nicaragua, etcétera. Así que mientras que los venezolanos continúen trabajando para ese tipo de democracia y libertad, yo creo que los Estados Unidos siempre va a tener un hermano país ayudando con esa lucha. Gracias, muchísimas gracias. Espero Buen tener día. más adelante, luego de las tomas de posesiones, volvemos a conversar, si Cómo así no. permite el tiempo. Con mucho gusto, mucho gusto. A toda mi audiencia también, gracias por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura cara a cara. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Información sin censura. Soy Mildred Manrique. Nos vemos el próximo domingo.